Bienvenidos una vez más a este fascinante estudio del Antiguo Pacto. Continuamos en nuestro estudio anterior. Estuvimos hablando sobre el libro de Reyes. Recuerden que tanto el primero como el segundo libro de Reyes, como el primero y el segundo de Crónicas, prácticamente en el canon hebreo componen un solo libro. Por eso muchos de los detalles introductorios que vamos a ver en este segundo libro de Reyes, ya prácticamente lo dijimos cuando estudiamos el primer libro de Reyes. Pero este segundo libro de Reyes tiene la particularidad de que narra dos eventos muy importantes y trágicos para la nación de Israel. Ya en Segunda de Reyes, como ya vimos en Primera de Reyes, ya el reino está dividido, el reino del norte, el reino del sur. Pero lo triste es que el reino del norte fue llevado cautivo a Siria, que nunca volvió. Y el reino del sur no fue la excepción, y años más tarde también fue llevado a Babilonia. Pero ellos sí volvieron, pero solamente Segunda de Reyes narra hasta prácticamente el cautivo babilónico y cuando dejan a un gobernador en Judá, pero es asesinado, y el pequeño remanente que queda huye a Egipto por temor a Nabucodonosor, a los babilónicos. Y también concluye con la liberación del rey Joaquín, que fue llevado a Babilonia muchísimos años antes. Después de 30 y algo de años, ya vamos a ver eso más adelante, fue liberado el rey Joaquín allá en Babilonia. Ok, vamos entonces a entrar de lleno a este segundo libro de Reyes. Como ya habíamos dicho, el autor es desconocido. La fecha aproximada puede ser entre los años 561 a 539 a.C. La tradición judía, como ya habíamos dicho, le atribuye al profeta Jeremías como el autor de 1 y 2 de Reyes, aunque algunos eruditos han apoyado esta tesis, ya que el segundo de Reyes, desde 24:18 hasta 25:30, tiene gran semejanza con Jeremías capítulo 52. Pero la incógnita o la controversia sobre el autor continúa, así que autor anónimo. De hecho, también ahora que he estudiado también este segundo libro de Reyes, vemos que en una porción, sobre todo con lo del rey Ezequías, con la situación del rey Ezequías, también aparece literalmente en el libro de Isaías, del profeta Isaías, porque Isaías ministró en tiempo de Ezequías. También en el canon hebreo ya habíamos visto 1 y 2 de Reyes, un solo libro. En la Septuaginta, Samuel y Reyes son 1, 2, 3, 4 libros de los reinos. Y en la Vulgata son 1, 2, 3, 4 libros de los reyes. El autor tomó algunas fuentes, como los mismos libros de Reyes lo especifican. Por ejemplo, el libro de los Hechos de Salomón, las Crónicas de los Reyes de Judá, el libro de las Historias de los Reyes de Israel, y pudo haber usado también algunas otras fuentes, o como ya dijimos en la clase anterior, pudo haber usado testigos presenciales de los hechos. Este segundo libro de Reyes narra desde la enfermedad de Ocosías, rey de Israel, hasta la destrucción total de Jerusalén por los babilonios. Este sí es un punto nuevo, ¿ok? Este segundo libro de Reyes narra desde la enfermedad de Ocosías, el rey Ocosías. Recuerden algo: todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguno hizo lo recto. Siempre fueron malos los 19 reyes que gobernaron el reino del norte, llamado Israel, llamado Efraín, llamado Samaria. ¿Ok? Y narra hasta la destrucción total de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor, por los babilonios, la huida a Egipto del remanente que quedó en Israel y la liberación del rey Joaquín en Babilonia, como 30 y algo de años. Ya vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 25, que es el final de este segundo libro de Reyes. El punto B, tenemos que el tema nuevamente es igual, tanto el tema de este libro como de Crónicas prácticamente son los mismos puntos que podemos afirmar. El tema del libro es demostrar que el bienestar de Israel y el éxito de los gobernadores o de los reyes
dependía de la fidelidad al pacto establecido con Jehová. Y aquí, tanto en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vamos a ver esas frases, ¿no?, de que no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, o hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, o hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Muy pocos en el reino del sur. El propósito de este libro fue demostrar cómo cada uno de los reyes trató con Dios y cómo encaró sus responsabilidades para cumplir el pacto de Jehová. Este libro contiene los registros de dos grandes tragedias nacionales: la caída y cautiverio del reino del norte. He puesto esa fecha que nos da la historia secular, aunque habría que verificarla, porque siempre algunos varían 1, 2, 3 años. 723 a.C., la caída del reino del sur con la destrucción de Babilonia en el 586 a.C. aproximadamente, por eso pongo aproximadamente. Además, en este segundo libro de Reyes vemos algo que es digno de admirar: el ministerio excelente del profeta Eliseo. En Primera de Reyes vimos el ministerio del profeta Elías, y Eliseo le sucedió a Elías. Desde la institución de la monarquía en Israel por Samuel, escuchen bien esto, hasta la cautividad en Babilonia, Jehová levantó muchos ¿qué? Profetas, los que amonestan y exhortan a los líderes y al pueblo de Israel a que se arrepientan de sus idolatrías y se vuelvan a Jehová. Prácticamente la época de la monarquía va acompañada de la mano de los profetas, la época de los profetas, ¿ok? El reino del sur Judá, ya habíamos visto esto, lo vemos también en Crónicas, en los 2 libros de Crónicas. Tuvo 19 reyes, todos descendientes de David, y gobernaron alrededor de 345 años. Recuerde que también, aparte de los 19 reyes, vamos a ver a la malvada Atalía, que usurpó el trono, que era hija de Onri, o hija de Acab también, nieta de Acab. Sí, rey de Israel, usurpó el trono por un periodo de 6 años. Matando a casi toda la descendencia real. Pero una hermana de el rey guardó a Joás y después fue coronado rey. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a ese capítulo. Casi la mitad de ellos siguieron el ejemplo de su ancestro el rey David, en los cuales hubieron avivamientos. Pero realmente podemos decir que fue un pequeño porcentaje de avivamiento en la nación de Israel. Aunque algunos dicen en la Biblia, como vamos a ver, que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero hay un pero los lugares altos continuaron. Igual siguieron ofreciendo incienso en los lugares altos, debajo de todo collado, etcétera, etcétera. Pero muy pocos, unos 2 o 3 a lo mucho, me atrevo a decir yo, que realmente fueron reyes en que se consagraron al Señor. Y para mí, después de David, para mí el mejor rey fue Josías. El reino del norte de Israel, Samaria o Efraín, tuvo 19 reyes de 9 diferentes dinastías y reinado en un periodo de 210 años. Todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso ya lo vimos también en el primer libro de Reyes. El rey David fue la norma que Dios usó en cuanto a lo bueno ante sus ojos, como Jeroboam, el que fue el primer rey del reino del norte, fue la norma en cuanto a lo malo ante sus ojos. Eso ya lo vimos también en Primera de Reyes. Y también vamos a ver la división. Yo he hecho esta división, como siempre digo, estudio algunos comentarios, aún Biblias con Biblias de estudio, pero me gusta siempre recalcar más ciertas cosas como otros. Cada uno tiene su propia libertad de dividir el libro como uno quiera. Yo he puesto el ministerio final de Elías, va el primer capítulo y el segundo capítulo hasta el versículo 11.
Y es la segunda división del ministerio de Eliseo. Es importante recalcar a los profetas de Dios. Como les decía, Elías en el primer libro de Reyes fue muy importante. Y Eliseo. Claro que también los demás profetas. Y fíjense, algo muy curioso, hermanos queridos. Vemos que en el primer libro de Reyes, Elías es el profeta que se levantó y tuvo tremendo ministerio. Y en el segundo de Reyes vemos a Eliseo, pero ninguno de los dos escribieron un libro. Interesante, ¿no? ¿Ok? La tercera división la podemos ver todos los reyes de Israel y Judá conjuntamente. Y déjeme decirle que, por cierto, aquí hay muchísima información de lado y lado, que en mis notas que doy aquí a los hermanos he ocupado 3 páginas, ¿sí? Porque lamentablemente, bueno, no es bueno decir lamentablemente, podemos decir que hay mucha información, a pesar que solo hay 25 capítulos en este segundo libro de Reyes. En la tercera división entonces son los reyes de Israel y Judá hasta la caída de Samaria, que abarca los capítulos 14 al 17 inclusive. Y la última división, los reyes de Judá, ya quedaron solamente los reyes de Judá, hasta la caída de Judá, que abarcan los capítulos 18 al 25. Y como siempre, en cada libro de la Biblia vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, como el Rey gobernante. Y de hecho, vamos a ver actuar al Señor Jesucristo aquí, ¿no?, contra los asirios. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a el primer capítulo de este precioso libro de Segunda de Reyes. En este primer capítulo podemos observar, como ustedes ven ahí, eso es una ilustración de Baal o Baal-Zebub, ¿no? Y Ocosías cayó enfermo. Bueno, tuvo una caída por la ventana, no dice por qué, cayó enfermo, y en vez de ir a consultar a Jehová, como hacía David, ¿qué hizo? Fue a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Jehová reprende a Ocosías a través del profeta Elías por mandar a consultar al dios de Ecrón. Y después de que no le responde, él manda, ¿sí?, a consultar. Y Elías le responde, ¿no?, y manda a 50 hombres con un capitán y le dicen: varón de Dios. Y Elías dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y al primer grupo de 50 los consumió, al segundo grupo de 50 los consumió, pero el tercero, el capitán, se humilló ante Elías, ¿no? Y por orden del Señor, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, el Cristo preexistente, el versículo 15 le dice: desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Entonces ahí Dios reprende a Ocosías, y después muere y asume el trono Joram, su hermano. ¿Ok? Porque Ocosías no tenía hijos. Dice el versículo 17. Capítulo 2, vemos que Jehová se lleva a Elías al cielo en un torbellino, ¿sí? Y pues ahí vemos en la ilustración, como ustedes pueden ver, que Elías le suelta el manto a Eliseo, como es señal de que tome la posta en el ministerio, ¿no? Y de ahí comienza el fabuloso ministerio del profeta Eliseo. Jehová toma a Elías al cielo en un torbellino en presencia de Eliseo. Comienzo del ministerio de Eliseo. Y algo muy importante, hermanos queridos, aquí en este capítulo 2 al final, ¿no? Eliseo estaba un poco triste porque su maestro, su mentor, pues el Señor lo había llevado. Y dice: después subió de allí a Betel, versículo 23 del capítulo 2. Si subiendo por el camino, escuche bien, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Miren qué irrespeto hacia el siervo de Dios.
Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos, a 42 muchachos. De allí fue el monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¡Wow, hermanos queridos! ¿Qué vemos ahí, hermanos? El irrespeto hacia el siervo de Dios es castigado. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Será que qué cosa diferente pudo haber hecho Eliseo? Solo porque le dijeron calvo. Dice que los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos y se los despedazaron. Y eran 42 muchachos. ¡Wow! Así que imagínense si hoy en día los siervos de Dios tuviéramos ese poder. ¿No? Gloria a Dios que hoy no ocurre eso, hermano. Imagínense. ¿Ah? Muchos osos ya estuvieran devorando a muchas personas hoy en día. Capítulo 3. Joram, el hermano de Ocosías, reina en Israel. Josafat, rey de Judá, se une a Joram, al igual que el rey de Edom. Entonces hace una coalición contra los moabitas, el rey del norte, el rey del sur y Edom, el rey de Edom, contra los moabitas. Pero estaban en el desierto muriéndose de sed y Joram dice que Jehová nos ha llamado a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Miren cómo se expresaba el rey Joram. Recuerde que todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Recuerde que Josafat, rey de Judá, sí había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová. Y uno de sus siervos le dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: ¿qué? Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Los 3 reyes van a consultar al profeta de Dios. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo reprende a Joram. Miren, y le dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mire, el rey del norte sigue empecinado, incrédulo, ¿no? Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Versículo 14 del capítulo 3 dice: ¿qué podemos aprender ahí, hermanos queridos? No podemos estar coqueteando con gente que no cree en el Señor, y aún con líderes, aún con personas que se dicen ser cristianos y que realmente andan en cosas abominables, ¿sí? Andan dando mal testimonio. Si ven lo que le dice el siervo de Dios, por respeto a Josafat, a él sí, wow. Y por Josafat, Dios le da la victoria sobre Moab. Y vemos al final, en los versículos 15 al 27, la victoria sobre Moab. ¿Ok? Capítulo 4. Vemos un milagro de Eliseo, el incremento del aceite de la viuda, ¿no? Esta mujer estaba casada con un hijo de los profetas, un siervo de Dios, ¿sí? Y vemos ahí que Elías bendice a la viuda de un siervo de Dios. Algo muy importante que en la escritura Dios siempre ordenaba era siempre atender a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros.
¿ok? También vemos a la tsunamita que sirve a Eliseo, le construye un aposento especial para el siervo de Dios, para cuando él pasaba por ahí, tenía donde hospedarse. ¿No? Y Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y entonces su siervo Giesi le dice, ella es estéril. Entonces Eliseo le promete en el nombre del Señor que iba a tener un hijo, y efectivamente tuvo un hijo. Pero después su hijo falleció y Eliseo lo resucitó en el nombre del Señor. Vemos ahí cómo el siervo de Dios se preocupa por los otros siervos, por los buenos siervos, ¿sí? La viuda dice, tu siervo y mi marido han muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y la tsunamita, pues, ¿no? Le construyó un aposento, le puso una mesita, un velador ahí, ¿no? Le puso internet, ¿no? Le puso una neverita y todo eso, ¿no? Una mesita para que use la computadora y todo eso, ¿sí ven? Entonces, y le recompensó doblemente. Y vemos también otros dos milagros de Eliseo, ¿no? Con respecto a esa olla en donde había muerte supuestamente, y Eliseo la convirtió y dio de comer a todos los hijos de los profetas. Es en capítulo 4. En capítulo 5 vamos a ver otra sanidad. ¿Ven la ilustración? ¿Se imaginan ya? ¿Ven? Naamán, sí, síganme con su Biblia. Naamán el sirio, el general del rey de Siria, estaba con lepra. Pero al principio no creyó. Dice, ¿qué? Este río lodoso, sucio. En Damasco, en Siria, tenemos mejores ríos que acá. Y este me manda a zambullirme ahí 7 veces. Y los siervos le dijeron, obedece al siervo de Dios. ¿No? Hoy en día pasa lo mismo. La gente no cree porque no obedecen al siervo de Dios. Entonces vemos la sanidad de Naamán el sirio de su lepra. Y Naamán, yo creo que muy sinceramente quería recompensar a Eliseo, pero Eliseo no recibió absolutamente nada. Pero ¿a quién se le abrió los ojos? A su siervo, a Giesi. Y la codicia de Giesi es castigada. ¿Cómo? La lepra le pasó a él y a su familia, creo que le dice, ¿sí ven? Entonces, cuidado, hermanos queridos, ¿sí? La Biblia nos enseña a tener bien claras nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos al Señor? Hoy en día, hermanos queridos, hay motivaciones distorsionadas con respecto al servicio del Señor. Escucho cuánto ganan los cantantes cristianos. Y bien dicho, cantantes cristianos. Yo sé que el obrero es digno de su salario, pero hay uno de ellos que él no cobra, sino que una ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, pero hay otros que ponen tarifas, y tarifas bien altas. Ahí escucho un grupito que hoy día le dan fama y veo se llenan estadios y ya se han hecho ricos, ya están asegurados el resto de sus vidas, según dicen. Cuidado la falsa motivación. Recuerde lo que el Señor dice en su palabra. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre cantamos. No os conoceré, va a decir el Señor. Cuidado. La codicia de Giesi es un ejemplo para hoy en día. ¿Sí? Eliseo humildemente dijo, no, solo te voy a servir. ¿Ok? Mucho cuidado. Capítulo 6. Hay otro milagro. Eliseo recupera el hacha perdida. ¿Sí? Y vemos también Eliseo y la convivencia con los hijos de los profetas. Eso es muy interesante. Esa historia es preciosa, como los hijos de los profetas dicen, ya estamos muy estrechos aquí, ¿qué tal si vamos al Jordán? Vamos a cortar madera para
hacer otro edificio porque ya no cabemos aquí. Si ven, ahí está, prácticamente era un seminario donde se preparaban los profetas de Israel. Y cortando madera a la orilla del río Jordán, a uno de ellos se le cayó el hacha. Y dice, ¡ay, Señor, el hacha era prestada! Y ahora, entonces Eliseo le dice, muéstrame dónde cayó. Dice, por aquí. Entonces cortó una varita, le echó y el hacha flotó. ¿No? Eso nos enseña cómo yo le he puesto la convivencia del siervo de Dios con los hijos de los profetas. Es muy importante esa convivencia, aún el trabajar juntos. Los hijos de los profetas dicen, ¿nos acompañas, Eliseo, por favor? Y Eliseo dijo, ok, yo voy con ustedes. ¿Se ve? Es muy importante ese compañerismo verdadero, honesto entre los siervos de Dios. Eliseo le revela los planes de guerra que Siria tenía contra Israel, y Dios protege a su siervo porque el rey de Siria estaba enojado. Dice, ¿quién es el chismoso aquí que va y le dice todo lo que estamos planificando aquí en secreto? Y uno de sus siervos dice, hey rey, acuérdate que ellos tienen a Eliseo, profeta de Dios. Dios les revela todo lo que hacemos aquí. Entonces quisieron ir a matar a Eliseo. Y su siervo Giesi estaba temoroso. Señor, mira, estamos rodeados. Ahí ven la ilustración. Déjenme poner si ve. No, estaban los soldados. Y el Señor le dice, Eliseo ora al Señor para que su siervo abra los ojos y que vean miles y miles de huestes celestiales que tenían rodeado al ejército sirio. ¿Ok? Entonces Dios protege a su siervo y entrega a los soldados sirios en manos de Joram. Aquí vemos una vez más que el siervo de Dios declara la verdad. La verdad, la verdad. Y si por declarar la verdad y agradar al Señor es odiado o aún tratar de matarlo, pues recuerden el principio que Pablo nos enseña en Gálatas 1:10, hay que agradar a Dios y no a los hombres. Ben-Hadad, rey de Siria, sitia Samaria, y otra vez Joram culpa a Eliseo por ello. ¿No pasa hoy en día lo mismo, hermano? En el ámbito futbolístico que vemos ahora, cuando pierde el equipo, ¿a quién le echan la culpa? Al técnico. Pero cuando gana el equipo, son los jugadores, ¿de verdad? Lo mismo, pasa algo en la iglesia, el pastor es el culpable. Hermano, mire, eso es tan viejo como la historia, hermano. ¿Sí? Así que mucho cuidado. Joram culpa a Eliseo cuando lo único que hacía Eliseo era protegerlo, ¿no? Podemos decir que Joram era un rey hasta malagradecido, porque Dios lo protegió a través del siervo, le revelaba todos los planes que Siria tenía contra él, ¿sí? Y aún culpa a Eliseo. En capítulo 7, por ese sitio que hizo Ben-Hadad a Samaria, había hambre, ¿sí? Hambre en la tierra que hasta se comían a los niños, a sus bebés. Entonces Eliseo les dice que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Pero un príncipe del rey respondió a Eliseo y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, estuvo incrédulo. Pero afuera de Samaria estaban los leprosos, como usted ve en la ilustración. Los leprosos no eran permitidos acercarse a la ciudad. Vivían fuera de la ciudad, a una cierta distancia. Y dijeron, bueno, vamos a morir de todas maneras, pues vamos al campamento de los sirios. Y cuando llegan al campamento de los sirios, no encuentran a nadie, pero encuentran todos los despojos, toda la comida. Salieron huyendo despavoridamente, ¿sí? Hasta cerca de el Jordán, si no me equivoco, dicen por ahí.
Y entonces fueron a dar la buena nueva a Samaria. Al principio no les creyeron, pero ya después mandó el rey a verificar, y así Jehová libró milagrosamente a Samaria de los sirios, y se cumple la promesa de Eliseo. Después de esto, nuevamente, el profeta Eliseo predice 7 años de hambre. Los versículos del 1 al 6. Y Eliseo en Damasco predice el reinado de Hazael. Se encuentra con Hazael porque Hazael fue a preguntarle por la salud del rey de Siria, Ben-Hadad, había estado enfermo, ¿no? Y Eliseo se lo queda viendo a Hazael y se pone a llorar enfrente de Hazael. ¿Saben por qué? Y Hazael se queda ruborizado, dice, ¿qué le pasa al siervo de Dios? Dice, y le dice que él va a ser el próximo rey y que él va a matar a los niños israelitas y a las mujeres les iba a abrir el vientre. Y por eso Eliseo, conociendo lo que Dios le había revelado sobre el futuro, lloró. Y Hazael mata al rey de Siria, ¿sí? Y comienza a reinar Hazael. Y también comienza a reinar otro Joram, rey de Judá. Algo muy importante que tenemos que observar. Algunos reyes del norte y del sur tenían nombres iguales, y de hecho a veces gobernaban al mismo tiempo reyes con nombres iguales. Recuerda que eran nombres israelitas, como Joram, por ejemplo, eran 2 reyes diferentes, uno del norte y otro del sur. Aquí vemos a Joram, rey de Judá. El otro, ¿se acuerdan? Era el rey de Israel, que fue a la guerra con el rey Josafat y el rey de Edom contra los moabitas. ¿Okay? Ahora este es Joram de Judá. Estaba casado con Atalía, la hija de Acab. Hizo lo malo ante Jehová. Miren, ¿cuál fue lo malo? Qué pena que no están los jovencitos aquí. Se casó con una impía. ¿Sí saben quién fue Acab, no? ¿El esposo de quién? De la malvada Jezabel. Entonces le sucede a su hijo Ocosías, que también hizo lo malo. En este capítulo 8 vemos prácticamente 2 reyes en Judá e hizo lo malo. Vemos al 6º rey de Israel, Ocosías, que hizo lo malo. Y en el capítulo 9 Eliseo manda a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú como rey de Israel. Y Jehú viene a constituirse en el 10º rey de Israel. Y a pesar de que le dieron la profecía y se cumplió todo lo que se le dijo, ¿sí? Porque Jehú era el encargado de hacer justicia para Dios por la casa de Acab y también la casa de Ocosías. Acab en el norte y Ocosías en el sur. Y también, como ustedes ven, ¿a quién? A la malvada Jezabel, que la echan por la ventana y se estrella contra el piso y salpica su sangre, y después la van a ver y encuentran solamente la calavera porque los perros se la habían comido. ¿Ok? Y Dios levantó a Jehú para castigar a la casa de Acab, de Ocosías, y también a los adoradores de Baal. Los mete en un templo, llama a todos los adoradores de Baal. Nadie se debe de perder. Gran evento de adoración a Baal. Entonces le había dado la orden, cuando ya estén adentro, cuando estén haciendo el sacrificio, matarlos a toditos. Y erradicó Jehú la adoración a Baal. Pero lamentablemente Jehú
Jehú no siguió el camino de David, el pacto de Dios. Eliseo manda a un profeta a ungir a Jehú como rey de Israel, quien ejecuta a Joram, rey de Israel, a Ocosías, rey de Judá, y a la malvada Jezabel. Vemos aquí, hermanos, que Dios usa a personas como instrumento para su justicia. Vemos también que Dios usó a los asirios para cumplir su justicia con su propio pueblo Israel, y después a Nabucodonosor contra Judá. Y aún Jehová permitió que su templo, donde supuestamente se adoraba, escúchenme bien, supuestamente se adoraba, fue prácticamente raído en su totalidad. Capítulo 10, vemos que hay juicio sobre la casa de Acab. Ahí están los adoradores de Baal y Jehú dio la orden de que lo exterminen a todos. Jehú extermina la casa de Acab, incluyendo la casa de Ocosías, rey de Judá, y además a los adoradores de Baal. Interesante lo que hizo este rey. Fue un instrumento de Dios. Pero Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, y Dios levantó a Hazael de Siria, quien tomó todo el este del Jordán. Israel comenzó a ser mermado, cercenado, a perder territorio. Todo el este del Jordán, las 2 tribus y medias que habían ahí, prácticamente fueron invadidas. Y después es muerto Jehú y le sucede Joacás, su hijo. Es triste que a pesar de que haya sido un instrumento de Dios, terminó mal. Se cumplió todo lo que el profeta le dijo, lo que iba a suceder con él, pero después hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Capítulo 11. Cuando el rey Ocosías es muerto por Jehú, entonces la madre de Ocosías, la malvada Atalía, usurpa el trono, ¿sí? Y destruye, aquí dice destruyó toda la descendencia real, pero yo pongo destruyó casi toda la descendencia real, dice, porque el versículo dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermano de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová. ¿En dónde estuvo escondido el niño Joás? En la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Esta fue la única mujer que usurpó el trono y que no pertenecía a la descendencia de David. Ustedes ven, a la edad de 6 años, Joás es coronado rey, pero gracias a quién? Al que está a su izquierda, Joiada, el sumo sacerdote. Y aquí vemos un avivamiento en Israel, pero no prácticamente por el rey Joás, sino por el sumo sacerdote, que era el mentor. Y Joás hizo lo bueno en Judá hasta que vivió el sumo sacerdote Joiada. Ya después como que se olvidó de los favores, como a veces nos pasa. Atalía usurpa el reino de Judá en este capítulo 11, matando a casi toda la descendencia real. Y vemos el excelente liderazgo del sacerdote Joiada. Restaura el reino a la descendencia de ¿quién? ¿A la descendencia de quién? De David. Y Joás, de 7 años, es coronado rey. Miren, el niño rey. Ok, vamos a ver también más adelante otro niño rey. Ok. Y hay un avivamiento en Judá y destruyen el culto a Baal. ¿Sí ven?
Joiada no tuvo temor. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Miren cómo este gran siervo de Dios hace que el rey haga un pacto con el Dios de Israel y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo y todo el pueblo de la tierra. Así se conoce a Israel y sobre todo al reino del sur. Entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición, el sacerdote Joiada puso guarnición sobre la casa de Jehová. ¿Ok? Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Hermanos, cuando Dios dio una orden, como Dios dice, Joiada no dudó, no tuvo temor, e hizo la orden de Jehová, ejecutar a toda falsa adoración. Y muchos de cuando destruyen todas estas cosas lo echan al torrente de Sidrón o al valle de Sidrón. Capítulo 12. Entonces Joás, hermano, de 18 años creo que era Joás, ¿sí? Reinó 42 años, el octavo rey de Judá, y comienza a hacer las reparaciones del templo. Miren, el templo estaba de capas caídas, hermano. Ustedes ya están viendo cuántos reyes hicieron lo malo. ¿Usted cree que al hacer lo malo, cómo cree que estaba el templo? ¿Cómo cree que estaban las festividades al Señor? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, Joás comienza a reparar el templo en el periodo guiado por el sacerdote Joiada. Joás hizo lo recto ante Jehová. Miren lo que dice la escritura: mientras fue dirigido por el sacerdote Joiada, y repara el templo. Joás soborna a Asael para no ser atacado. Me da la impresión de que ya antes de eso Joiada ya había muerto. ¿Y qué hace Joás? Tiene miedo al rey de Siria. Y miren lo que hizo. Entonces, versículo 17 de este capítulo 12. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en las casas de el rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Hermanos, ¿cuál es el mensaje ahí? No confió en Jehová. ¿Ah? Después muere Joás y le sucede su hijo Amasías. En capítulo 13 vamos a ver ahora Joacás reina en Israel y Dios lo castiga por mano de Hazael. Joacás se arrepiente, pero no dejaron la idolatría. Miren, versículo 6 dice: con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. ¿Sí ven? Difícilmente se libraron de Acera los israelitas. Ya vemos que ahí está. Esto es una foto de un grabado asirio, y también que representa Acera, como ya vimos en el libro de Samuel, si no me equivoco. Sí, en Samuel o en Josué, que representa a la diosa Acera. El árbol para Acera a veces significa Ashera, o Astoret o Ister, es la misma. ¿Ok?
Entonces Joacás reina en Israel, Dios lo castiga por mano de Asael. Joacás se arrepiente, pero no dejaron la idolatría. Muerte de Joacás y reina su hijo Joás en Israel. ¿Se ve? Este es otro Joás. ¿A quién consulta? A Eliseo, pero con poca fe. Eliseo le dice, golpea la tierra, y solo golpeó 3 veces. Eliseo le dice, molesto, ¿por qué golpeaste solo 3 veces? Si tú hubieras golpeado 7 veces, Dios te hubiera dado la victoria contundente contra Asael, rey de Siria, pero solo lo vas a vencer 3 ocasiones. Y después de eso, y así sucedió. Capítulo 14, vemos al 9º rey de Judá, Amasías, reina en Judá, e hizo lo recto, pero miren lo que dice, aunque no como David su padre, porque continuaron sacrificando en los lugares altos, y los lugares altos no fueron quitados. Seguía la idolatría, que le faltó de pronto carácter al rey para limpiar eso, como lo hizo Joás cuando vivía el sacerdote Joiada. Derrota a Edom, Amasías, y le hace la guerra a Joás, rey de Israel. Se creyó ya invencible Amasías, y le declara la guerra al rey Joás de Israel y lo vence. ¿Y saben lo que hace el rey Joás de Israel? No solo que lo vence, saquea todo el oro y la plata del templo en Jerusalén. Versículo 14, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Hermanos, si usted se pone a ver desde la división del reino, ¿cuántas veces fue saqueada la casa de Jehová? Aún por el mismo reino del norte. ¿Sí ven? Algunas veces. En este capítulo 14 hay más información. Muere Joás de Israel y le sucede su hijo Jeroboam. Este es otro Jeroboam. Muere Amasías en el sur y le sucede a su hijo Azarías. Algunos en Crónicas creo que está como Usías en Judá. Y Jeroboam restaura el territorio de Israel, recupera el lado este del lado del río Jordán. Muere Jeroboam y le sucede su hijo Zacarías. Mucha información en este capítulo 14. Entonces vemos al 13º rey de Israel, Jeroboam, y a el 10º rey de Judá, Azarías. Y en el capítulo 15 comienza a reinar Azarías. Y miren cuántos años reina Azarías, hermanos. 52 años reinó e hizo lo recto. Pero continuaron sacrificando en los lugares altos. Y Dios lo castiga con lepra. ¿Sí? Aunque estaba con lepra, su hijo Jotán le ayuda a gobernar, pero ya después de su muerte toma totalmente el reinado. Mientras tanto, Zacarías en el norte es asesinado por Salum y reina en Israel, pero Salum no dura mucho, ¿sí? Y solo reinó un mes en Samaria, porque también es asesinado por Manahén. Y Manahén fue invadido por Pul, o llamado mejor Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, pero lo soborna nuevamente y se retira de Israel. No me hagas daño, te doy todo lo que quieras. No, le dio 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino, e impuso Manahén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos. Y después muere Manahén y comienza a reinar Pecaía, su hijo. Es el
16º rey de Israel, Pecaía. Y aquí no hay mucha información sobre él, sino que también hizo lo malo como todos los reyes de Israel. Fue muerto por Peca. Y Peca, acuérdense de este nombre, Peca, que cometió pecado, ¿ok? Mucho pecado, hizo lo malo también. Y Peca fue invadido por Tiglat-Pileser, y quien toma cautivos a Siria. Aquí vemos la primera deportación del reino del norte a Siria, y Peca es asesinado por Oseas y reina en Israel. Y en el sur, Jotán sucede a su padre Azarías, como ya le dije, estaba enfermo de lepra. Azarías y Jotán hace lo recto, pero continuaron sacrificando en los lugares altos. O sea, hacen lo recto a medias. Y el capítulo 16 es un capítulo triste. Acaz reina en Judá. ¿Sí ven? Pero ¿saben lo que hace Acaz? No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, Acaz era adorador ¿de quién? Aparte de eso, y ofrecía incienso en los collados y debajo de todo árbol frondoso, de la reina pagana Acera. Árbol para Acera significa. De ahí viene la idolatría al árbol, ¿ok? Entonces acá reina en Judá y anduvo en prácticas abominables. Creo que Acaz fue uno de los reyes más malos que hubo en Israel, o entre los más malos. Rezín, rey de Siria, y Peca de Israel invaden Judá. Dios levanta para castigar a Acaz, levanta a Rezín y levanta a Peca. Rezín de Siria y Peca invaden Judá, y Acaz contrata a Tiglat-Pileser, miren cómo es la cosa, para que le defienda de los sirios y del reino del norte. Tiglat-Pileser mata a Rezín, el rey de Siria, toma Damasco, y Acaz va a encontrarse con él. Ok, ya, entonces Acaz dice, ¿quién podrá defenderme? Pero a un costo bien alto. No puso su fe en el Señor. Hoy en día hay personas que hacen lo mismo. Se basan en su fuerza, en su dinero o en su astucia, y no confían en el Señor. Y miren, Acaz va a encontrarse al norte a Damasco con Tiglat-Pileser. ¿Y sabe qué hace en Damasco? En Damasco él observa y se enamora, yo he puesto ahí, de un altar pagano. Y le toma foto y se lo envía por Facebook a uno de sus siervos para que se lo construya mientras iba de regreso a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, ¿sí?, ya lo encuentra armadito, tal como le mandó la foto por Facebook a su siervo. Y lo construye, ¿saben dónde? En el templo de Jehová. Y quitó artículos originales del templo y sacrificaba en altar pagano. Muerte de Acaz. Al final, yo creo que este fue el rey más malo de todos, el 12º rey de Judá. ¿Okay? Capítulo 17. Vamos a ver al 19º rey de Israel y el último rey de Israel, Oseas. Recuérdese bien este nombre, Oseas. Oseas que fue destruido, Oseas que fueron llevados cautivos a Siria. Salmanasar,
el nuevo rey de Asiria, hace súbdito a Oseas de Israel. Lo mete a la cárcel y lo lleva cautivo a todo Israel a Siria. Y hermanos queridos, el Señor, me encanta esta parte del versículo 6. Perdón, del versículo 7 al 23. Da las razones por las cuales Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo. Y usted puede ver ahí en su Biblia, dice, porque los hijos de Israel, versículo 7 hasta el 12 solamente voy a leer. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, secretamente. Miren, lo que siempre he dicho, Dios es un Dios histórico. ¿Cuántos años habían pasado de que Dios los sacó de Egipto y Dios les está recordando al pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta? Que los sacó de Egipto. Y hacían cosas abominables secretamente, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Aún en los muros de los atalayas hacían sus nichos, ¿cómo le llaman a eso? Como una especie de cripta para adorar a sus dioses, ¿no? No sé si en sus países, pero a veces en mi país yo he visto, en pleno carretero a veces hay ahí un pequeño altar que construyen y ahí la gente va a rezar y a hacer sus cosas. Y se levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Si ve la relación entre acera y el árbol. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y hasta el versículo 23 da todas las razones por las cuales el reino del norte fue castigado de esa manera. El rey de Asiria puebla las ciudades de Samaria con gente que trajo de sus tierras, y esa gente fue atacada por leones, y entonces decía, hey, el Dios de esta tierra está mandando leones a matarnos, envíen un sacerdote los que habían aquí para que nos enseñen cómo es que tenían que adorar. Pero recuerden que todo Israel estaba podrido espiritualmente, y el sacerdote que vino pues también les enseñó corruptamente. ¿Y qué hicieron? Hicieron un sincretismo, paganismo con judaísmo. Decían, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hermano, esa frase como que retumba en nuestros días también. La gente hoy en día en las iglesias cristianas no hacen lo mismo. Por un lado temen a Jehová, pero por el otro lado también tienen ídolos. Y piensan que está sirviendo a Jehová. Cuidado, cuidado con caer en el sincretismo. Recuerde que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Ok? Capítulo 18. Ezequías reina en Judá y hace lo recto. Hay avivamiento en el tiempo de Ezequías. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Escúcheme bien, hasta ese tiempo existía la serpiente de bronce que Moisés construyó en el desierto en los 40 años que estaban vagando. ¿Y por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, la adoraban. A pesar de que fue un instrumento que Dios ordenó construir,
pero tenía un simbolismo. Ese simbolismo era Cristo en la cruz. Pero por eso Dios es sabio, omnisciente, santo, y no permite que nos contaminemos con nada. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Se habla mucho del rey Ezequías, pero como le digo, en mi opinión personal, creo que el mejor de todos fue Josías. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pero después vino Sennacherib, rey de Asiria, invade Judá. Ezequías le entrega todo el oro del templo. ¿Qué creen ahí, hermanos? Ahí no confió Ezequías en Jehová. Después nuevamente Sennacherib invade Judá por segunda ocasión, queriendo atemorizar a Jerusalén. El rey manda a pedirle a los asirios que no hablen en lenguaje hebreo, para que la gente que estaba en el muro no escuche, sino que le hablaran en arameo, ¿no? Y más, los enviados del rey de Asiria hablaban y gritaban más en hebreo para que la gente se atemorice. Que no confíen en Ezequías, ni en el Dios de Ezequías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero capítulo 19, sí vemos a ese Ezequías que buscaba la dirección de Dios, y las cartas que le envió el rey de Asiria las coloca delante del Señor en la casa de Jehová, ¿sí? Y Dios le responde a Ezequías por medio del profeta Isaías. Ezequías busca el rostro de Dios a través del profeta Isaías, y Dios le responde con protección. Y aquí vemos en el versículo 35 a el Cristo preexistente. El ángel de Jehová, el Cristo preexistente, mata a 185,000 asirios. Y aconteció, versículo 35 del 19, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib volvió a Siria, y entrando en el templo de su dios Nisro, sus dos hijos Adramelech y Sarecer lo mataron. Se cumplió la palabra de Dios a través del profeta Isaías. ¿Por qué en mi interpretación digo que fue el Cristo preexistente? Porque dice salió el ángel de Jehová, no dice un ángel de Jehová. ¿Okay? Todos sabemos que el ángel de Jehová en el antiguo pacto es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Capítulo 20, vemos otro error de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ya Asiria había desaparecido. ¿Quién conquistó a Asiria? ¿Qué reino conquistó a Asiria? Hello. A ver, mientras me refresco yo también. ¿Qué reino conquistó a Asiria? ¿Se dan? Los babilonios. Y aquí vemos embajadores babilonios van a visitar a Ezequías. ¿Y qué hace Ezequías? Le muestra todos sus tesoros, todos sus equipos de protección y todo eso. ¿No cree que Ezequías estuvo medio orgullosito? Y por eso pagó Judá por ello. Enfermedad y sanidad de Ezequías, y vemos la señal de sanidad. ¿Cuál fue la señal? Volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Esa fue la señal. Lo vemos en el versículo 11. Y vemos el horror, no el error, horror de Ezequías
al exhibir sus riquezas y defensa a los embajadores babilónicos. Y al final del capítulo 20 vemos la muerte de Ezequías. Cuando Dios nos da algo, no es para jactarnos, sino para glorificarlo a Él y servirle. Amén, hermanos. Capítulo 21 vamos a ver al 14º rey de Judá. Y este rey, también como Acaz, entre Acaz y este se pelean el título de PhD en ser tan malvados, tan abominables ante el Señor. ¿Sabe lo que hace este Manasés? Ahí miren la ilustración. Adora a todos los paganos, dioses paganos. Reinado, por eso puesto, reinado del abominable rey Manasés en Judá. Y hermano, ¿saben cuánto reinó? 55 años. Y está de más decir que hizo lo malo, cuando ya pongo ahí, reinado del abominable rey Manasés. El reinado más extenso de todos los reyes de Judá e Israel. Y hermano, fue reprendido por los profetas. No uno. ¿Y qué creen que hizo, hermanos queridos? Se hizo más abominable. Me llamó mucho la atención es cómo el rey más abominable de todos los reyes de Judá, Dios le permitió reinar 55 años. Hermanos, ¿qué piensan? Que lo merecía el pueblo. ¿Ah? El pueblo lo merecía. El pueblo lo merecía, hermanos queridos. Muchas veces decimos, no, él las va a pagar, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. ¿Por qué Dios permite a veces que dictadores se levanten sobre ciertos países por mucho tiempo, como vemos en Cuba? Es una forma de que Dios trata con el pueblo. Todo está bajo el control de Dios. Y me dio mucha tristeza, o sea, y el pueblo no entendió, y su siguiente hijo, Amón, ¿sí? El rey número 15 en Judá, también hizo lo malo, igual que su padre, y es asesinado. Y en el capítulo 22, aquí sí, para mí vamos a ver al mejor rey de Israel después de la división del rey. Josías. Josías, hijo de Amón, de 8 años comenzó a reinar Josías, miren. Y reina 31 años y hace lo recto ante Jehová y comienza a reparar el templo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Ok? A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová para reparar el templo. Un jovencito de 18 años, consagrado al Señor, y comienza a reparar el templo de Jehová. Y mientras reparan, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley de Dios y lo lee ante el rey Josías y se rasga los vestidos en señal de luto, de dolor, de ver cómo sus ancestros habían roto el pacto de Jehová. Y Josías busca la dirección de Dios y a través de Hulda la profetiza. Capítulo 23. Vemos este gran avivamiento de Josías. ¿Saben lo que hace Josías? Miren ahí. ¿Qué creen que es eso? Restauró el templo, lo arregló todo. Entonces, capítulo 1 del 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá
y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores, escuche bien, todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué libro fue hallado, hermano? La Torá. Algunos piensan que solamente es el quinto libro. No, la Torá, la ley. Y leyó toda la ley al pueblo, prácticamente los 4 libros últimos de Moisés: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y estaban de ahí, dice, el más chico hasta el más grande. ¿Qué principio vemos ahí, hermanos queridos? ¿Por qué nuestros niños no pueden estar aquí? Porque nosotros los hemos mal acostumbrado a que hay que entretenerlos, hay que darles diversión. Si en la casa no le enseñamos palabra de Dios, aquí no van a querer escuchar palabra de Dios. Eso me llamó mucho la atención. Y Josías hace pacto y hace muchas, las llamadas reformas de Josías. Lo que hizo Josías, ¿sabe lo que hizo? Fue limpiar de toda la abominación que había en el templo de Jehová. Versículo 4, mire: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera. En el templo de mi Dios adoraban a Baal y a Acera. Hoy en día no pasa lo mismo, hermanos. Y no solamente para él, sino para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Si ve, el arroyo y el campo y el valle de Cedrón era el gran basurero idolátrico. Ahí tiraban toda la mugre idolátrica. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo en los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Wow, hermanos queridos, ¿sí ven? Dentro de la casa del Señor había árbol para Acera. Allá, si no me falla la memoria, en Deuteronomio, creo, capítulo 12, capítulo 14, 16, no me acuerdo bien, por ahí dice: no plantarás un árbol para Acera en el altar de Jehová. Hoy en día hacemos lo mismo, hermanos queridos. Aquí tenemos flores que adornan el santuario todo el año, pero en una época del año ponemos un arbolito que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor. De ahí viene el árbol para Acera, ¿ok? Es lo que la Biblia me enseña. Y Josías hace un avivamiento, limpia, quita todo lo profano, ¿sí? Y destruye todo lo profano. Usted puede ver todo el capítulo 23, ¿no? Y algo maravilloso que hizo Josías. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Versículo 22. Escuche bien, léalo en su Biblia, subráyelo, hermanos queridos. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lea? No había sido hecha la Pascua, tal Pascua desde los tiempos de los jueces Siga. que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. ¿Escuchó, hermano, hermana querida? Nunca Israel celebró la Pascua desde Samuel, dice Crónicas, hasta Josías. ¿Cuántos años? Y si no celebraron la Pascua, no celebraron panes sin levadura, no celebraron primicia, no celebraron Shavuot y no celebraron tampoco tabernáculos ni nada, porque la gran mayoría del tiempo era pura corrupción. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos?
la Pascua de Jehová. Ni los judíos la celebraban. Vamos al punto. Josías lee la ley a todo el pueblo, se compromete a servir solamente a Jehová y Dios manda un avivamiento. Necesitamos esos Josías, necesitamos esos avivamientos el día de hoy. Josías hace celebrar la Pascua de Jehová, la misma que no se había celebrado desde el profeta Samuel, según segunda de Crónicas 35:18. Hermano, ¿cuántos años? Hasta Josías. ¿Ah? Si todo lo... Josías fue el rey número 16. Faltan 3 más para terminar el reinado de Judá. Y dicen que los 19 reyes reinaron 345 años. Más los 40 años de Salomón, más los 40 años de David, más los 40 años de Samuel, súmele, son 465 años. Ok, restémosle unos 50 años, restémosle los 65 años, aproximadamente 400 años, Israel no celebró la fiesta de Jehová. Esta nación tiene 245 años. Esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, así es. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los hijos de los hijos no sabían nada de eso. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque mire todo el mugrero que saca Josías. Y todo el pueblo estaba contaminado con eso. Hasta los sacerdotes, todo eso era típico en todos los periodos. Mire, ahí lo dice claramente. ¿Se da cuenta? Qué triste. A mí me rompió el corazón cuando leí esto. Y por eso puse un ojo grandote ahí. Y lo he subrayado con anaranjado, con todos los colores para que sobresalte más. Es triste. Y hoy en día no pasa lo mismo. Pero queremos celebrar cosas paganas. Pero la fiesta de Jehová no. Josías hace volver a colocar... Otra cosa importante, miren. Josías hace volver a colocar el arca del pacto en su lugar. ¡Wow! Escúcheme bien. Aquí aparece el arca nuevamente. Eso me llamó mucho la atención. Y también aparece en segunda de Crónicas 35:3. Entonces, ni Faraón de Egipto que llegó en tiempo de Roboam, que saqueó todo el templo, ni los que vinieron después que saquearon, ni los que después que saquearon, ni el rey del norte, se llevaron el arca prácticamente. El arca estuvo de pronto escondida en algún lugar, porque el arca, recuerden lo que representaba el arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Jehová, correcto. ¿Sí ven? Muerte de Josías por Faraón. Porque Josías sale a encontrarse con Faraón, que iba a pelear con, creo que era con Nabucodonosor. No, contra el rey de Asiria, sí. Pues me imagino que era Nabucodonosor, que ya estaba por ese tiempo reinando. ¿Ok? Capítulo 24. Oh, no, todavía tenemos más información, perdón, solo. Muerte de Josías por Faraón. Necao de Egipto lo mata en el valle de Megiddo. El valle de Megiddo, hermano, ese valle de Armagedón, se libraron muchas batallas, muchas muertes, y donde se va a celebrar la última batalla. ¿Ok? Armagedón. Joacás, hijo de Josías, le sucede y hace lo malo ante Jehová, y Faraón Necao lo encarcela y pone por rey a Eliaquín, otro hijo de Josías, pero le cambia el nombre a Joacim, e hizo lo malo también. De ahí para adelante los otros hicieron lo malo. Entonces Eliaquín es el mismo Joacim. Ahora, ¿por qué le cambia el nombre? ¿Sabe por qué? Significa tú me perteneces. El ponerle el nombre a una persona significa tú eres de mi propiedad. Cuando nosotros estemos allá
Dice el Señor que nos va a cambiar nuestros nombres. Nos vamos a reconocer todos, pero nuestros nombres van a cambiar, porque somos de Él. Amén. Capítulo 24. Viene la primera deportación a Babilonia. Jehová envía contra Joacim tropas caldeas, sirias, moabitas y amonitas para destruir Judá por la abominación de Manasés, por el malvado y el abominable rey Manasés. Y la razón la vemos en el versículo 26 y 27 del capítulo 23. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa a la cual había dicho mi nombre estará allí. O sea, Dios ya había determinado y lo hizo. Entonces, muerte de Joacim, le sucede a su hijo Joaquín. Joaquín hizo lo malo ante el Señor y solo reina 3 meses, porque Nabucodonosor invade Jerusalén y lo lleva cautivo a Babilonia junto con otros 10,000 cautivos. Y se lleva todos los tesoros de la casa de Jehová y la casa real. Y Nabucodonosor pone por rey a Matanías, tío de Joaquín, y le pone el nombre de Sedequías. Se fue el último rey de Israel, quien hizo lo malo ante Jehová y se rebela contra el rey de Babilonia. En tiempo de Sedequías, ¿qué profeta le decía? Humíllate ante el rey de Babilonia. Le decía al pueblo: humíllense ante el rey de Babilonia, porque Dios lo está enviando. ¿Quién profeta decía eso? Daniel fue llevado en la primera deportación, aquí en el capítulo 24, muy posiblemente, cuando llevaron a el rey Joaquín. ¿Ok? El profeta Jeremías quedó hasta el final, y posiblemente también se lo llevaron a Egipto cuando matan a Gedalías, el gobernador que puso Nabucodonosor, que vamos a ver ahora en el capítulo 25. Capítulo 25, como ustedes ven esa foto bien triste, Jehová toma como instrumento a Nabucodonosor, invade nuevamente Jerusalén y destruye totalmente, rae el templo, la casa real y todo Jerusalén. Saquea todo el oro, plata y bronce, y dice que no había cómo calcular el peso porque se llevó todo. ¿Por qué? Porque Sedequías se rebeló. Y nombra a Gedalías como gobernador del pequeño pueblo que quedó, los pobres de la tierra. Pero aproximadamente 3 meses duró Gedalías y quedó una pequeña guarnición de babilonios. Pero se levantó un caudillo que se llamó Ismael y mata a Gedalías. No sé cuál fue la intención de matarlo, y el remanente huye a Egipto. Y el segundo libro de Reyes termina después de 37 años de cautiverio del rey Joaquín. Es liberado en Babilonia, pero ya no existe Nabucodonosor, sino que existe su hijo Evil-Merodach, rey de Babilonia. Y lo sienta a la mesa del rey y comía diariamente de la comida del rey, dice, todos los días de su vida, el rey Joaquín. Entonces, hermanos, hemos terminado este segundo libro de Reyes, y la conclusión que podemos ver aquí es que lamentablemente
desde Samuel, el pueblo en su necedad quiso un rey humano. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todos estos reyes, como ustedes ven? Paganismo, rompimiento del pacto con Jehová y destrucción. Dios se lo había ya predicho desde Moisés, pero lamentablemente se nos entra por uno y se nos sale por otro. Que esto sirva, como dice Pablo y el autor de los Hebreos, que todo lo que sucedió en el pasado ha quedado ejemplo para nosotros. Que esto sirva para nosotros para poner muy firme el pacto de Jehová en nuestras vidas. Que no podemos coquetear con nada, absolutamente nada de cosas que vengan del paganismo, sino que nuestro Dios es un Dios celoso, celoso, santo, santo, santo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio del primer libro de Crónicas, que es prácticamente la repetición de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Dios les bendiga ricamente.